pues bueno, el saludo habitual. Buenas tardes a todos. Juan Alberto Vélez, de Agente Top. Y bueno, yo en conjunto con Franz Schenkel, cofundadores de Agente Top, nos da mucho gusto poder contar con todos ustedes el día de hoy. Y bueno, más gusto que la doctora haya aceptado nuestra invitación. Sabemos que es una expertaza en el tema y estoy convencido que esta sesión será de gran interés y utilidad para todos nosotros que ya nos dedicamos a gastos médicos, o bien para muchos de ustedes que también seguramente van a querer incursionar eh, en el tema de gastos médicos. Seguramente todos los consejos, recomendaciones de la doctora pues nos ayudarán en este proceso. Pues gracias, Doc. Pues bienvenida y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te cedo el micrófono. Muchas gracias. Si quieres, conforme vamos avanzando la presentación y llega a haber preguntas, de verdad, con toda confianza, interrúmpeme y hacemos las preguntas inter, o si las quieres dejar al final, como tú me indiques, ¿sí? Bueno, pues si quieres un poco conforme vayamos avanzando y vayamos teniendo preguntas, vamos viendo cómo nos vamos coordinando, ¿no? También yo creo que si no son tantas, sí podemos interrumpir, pero bueno, sé que eres de nuevo muy taquillera y que a muchos agentes quieren entrar a veces en detalles con muchos temas y eso a veces nos dificulta el poder contestar todas las preguntas. Pero bueno, como se vayan presentando, te, te voy interrumpiendo o bien algunas las vamos guardando para el final. Claro, sí, sí, sí. Bueno, pues qué gusto estar aquí. A lo mejor no son las mejores condiciones en las que me he podido presentar otras veces. Tengo muchísima alergia por el cambio de clima que estoy sufriendo aquí en la región, en Tampico, de donde soy originaria, oriunda. Y bueno, la verdad es que vamos a empezar a ver un tema. Yo sé que están acostumbrados a escucharme hablar en temas más técnicos, en dar definiciones, conceptos, y bueno, esta charla no es tanto para ver esos temas de gastos médicos que ya en otra ocasión he tenido oportunidad de revisarlos con ustedes aquí en la promotoría más grande de México digital, Agente Top. Entonces, hoy vamos vamos a ver esta charla que me parece muy importante para todos aquellos agentes que van empezando, que están en el camino, que a lo mejor tras la pandemia se dieron cuenta que sí, que gastos médicos sí es lo suyo, y cómo ser un agente, cómo ser un exitoso agente de seguros de gastos médicos y no morir en el intento. Eso es lo que vamos a ver hoy. Pero antes quiero charlarles un poquito. Para las personas que no me conocen, soy doctora, sí soy doctora, estudié medicina durante 7 años, hice internado, servicio social, pero desde siempre nació en mí la idea o la cosquillita de ser un médico laboral. Los médicos laborales son aquellos que se dedican a trabajar en una gran compañía, o a veces no tan gran, pero mediana, sobre temas muchos administrativos, revisar normas, seguridad. Y bueno, sí soy médico laboral, terminé una especialidad como tal, pero después la vida te va llevando por caminos y es por eso que les digo que a lo mejor alguno de ustedes es muy bueno en daños, en autos, pero ya se dieron cuenta que en gastos médicos también pueden incursionar. Así me pasó a mí. La verdad es que la vida me llevó al tema de los seguros. Empecé trabajando en una compañía de seguros sin saber absolutamente nada de seguros. Y pues hoy estoy aquí. Me dedico a hacer dictámenes médicos y me di a la tarea de entrevistar, de revisar los comportamientos de los agentes más exitosos que tengo y que puedo tener los ejemplos cerca de mí porque son clientes míos. Y bueno, así es como nació esta charla. Cómo ser un agente exitoso en gastos médicos y no morir en el intento.
La verdad es que yo creo que todos hemos escuchado típicas historias, leyendas urbanas que les dicen, ¿por qué no vender gastos médicos? Me los han dicho a mí, compañeros suyos, agentes de seguros, dañeros de corazón o vida o autos, y es que no, son súper, súper complicados los gastos médicos. Te cuentan una leyenda urbana de que lo que pasa es que cuando yo vendí la póliza y bueno, te van enredando en ese asunto en el que realmente los agentes le tienen miedo a gastos médicos o se hace muy complicado. No les vengo a decir que no, sí son complicados en el sentido o hasta el punto en el que ustedes mismos empiezan a leer las condiciones. Y va el ejemplo mío de ser un médico donde en la vida yo había escuchado sobre gastos médicos. Llego a esa compañía, me sientan en un escritorio y me dicen, pues la capacitación va a ser en un mes, así que por lo pronto, pues haz lo que puedas, ¿no? Contesta el teléfono como puedas, aquí está un librito, son las condiciones generales y que Dios te bendiga. Entonces, así les pasa a la mayoría de los agentes, así como a mí. La diferencia es que nunca he vendido seguros de gastos médicos, nunca he intentado ser agente de seguros, porque a lo mejor va a venir esa parte en la que me digan, bueno, es que tú no vendes. No, realmente no vendo una póliza de seguros, pero sí vendo. Les vendo a los agentes de seguros capacitaciones, membresías, dictámenes, etcétera. O sea, tal vez no se compara, pero termino conociendo mucho de gastos médicos, a lo mejor no el tema del proceso de las ventas, pero encontré todo esto del miedo porque yo misma lo viví en su momento. O sea, veía el librito de las condiciones generales y decía, mañana las leo. Y llegaba el otro día y volvía a decir, mañana las veo. Y se me hacían súper complicados y tenían definiciones y decía territorialidad y objeto del contrato del seguro. Y dije, ¿esto qué? O sea, ¿esto qué? Ustedes tienen una gran ventaja y creo que es el tema de cuando ustedes se están preparando para ser agentes, ya se dieron una empapada en esto. Entonces, el tema de tener las condiciones, créanme que va a ser mucho más digerible a lo que me pasó a mí, a la realidad que yo viví. Entonces, mucho de lo que sucede es el miedo a vender gastos médicos porque son complicados, porque les contaron una leyenda urbana donde la compañía de seguros no pagó y el agente había hecho todo lo que era correcto y el asegurado también. Entonces, nadie se explica por qué no procedió el siniestro. Y sí puede pasar, lo sabemos que puede pasar, pero siempre hay una explicación. Luego le tienen miedo a las llamadas en las madrugadas y bueno, en ese sentido, sí pasa, pero muy poco, o sea, no es algo que vaya a pasar todos los días. Creo que del tiempo que llevo viendo gastos médicos, una sola vez me hablaron en la madrugada a las 2 de la mañana y ni siquiera la gente era del hospital para avisarme que lamentablemente el asegurado había fallecido, pero ni siquiera era la gente buscando ayuda. Entonces, sí sucede, pero sucede muy pocas veces, o sea, no se imaginen que va a estar sonando el celular constantemente porque hay un asegurado que ingresó al hospital. Otra de las cosas por las que no se quieren inmiscuir en gastos médicos es porque los agentes mismos, los compañeros, les dicen, si pierdes un cliente, si el siniestro te sale mal, vas a perder toda la cartera porque él le va a ir a decir a fulanito, manganito, y te va a quitar los coches y te va a quitar el de vida y vas a perder todo. Entonces, eso puede ser, sí puede ser. Sabemos que en la vida haces algo bien y te lo va a aplaudir nada más la persona que sabe que lo hiciste bien. Pero si haces algo mal, lo van a ir repitiendo y repitiendo y repitiendo y le va a contar a su mamá, a su papá, a su prima, a su tío, etcétera, ¿no? Y ahora con el tema de las redes sociales, pues van y se meten a tu página y le ponen una mala recomendación y le piden a la prima que le ponga mala recomendación y a todo el mundo. Y entonces sí es un asunto delicado, pero la verdad es que pocas veces he visto que pase esto. Siempre hay que ser muy claros y ahorita vamos a ver qué vamos a hacer para evitar todo esto. Pero esto es los puntos por lo que los agentes temen incursionar en gastos médicos. Entonces, tranquilos, ahorita vamos a ver la realidad. Les digo, no les voy a mentir, les voy a decir que es lo más fácil del mundo, porque no es así.
pero vamos a ver qué sucede. Todo fluye, todo fluye en esta vida. Y desde el inicio hay que ser muy claros con los asegurados. Así me manejo yo con los agentes de seguros y creo que ustedes deben de ser tal cual transparentes con el asegurado. Hubo uno de los agentes a los que entrevisté y me decía, fíjate que yo desde el principio les digo cuáles son los periodos de espera y qué no cubre. Y un amigo me decía, pues es que no quieres vender. Haces eso porque no quieres vender. No, la realidad es que hay que ser muy claros desde el principio, hay que buscar las palabras para las cuales llegar y decirles desde un inicio cómo funciona la póliza de gastos médicos. No sé si se acuerdan, aquí voy a poner un ejemplo, no sé si se acuerdan que cuando empezó lo del tema del COVID, una de las cosas que les decía al principio en muchas de las pláticas a las que fui invitada fue el tema que les decía, acuérdense que el objeto del contrato del seguro es resarcir una pérdida económica. Y entonces hubo agentes que me dijeron, pues es que si yo digo eso me van a cancelar todo y ya no voy a vender. Pero es que esa es una realidad, y es que la realidad del contrato del objeto del seguro y no puedes evitar no decirlo o no ser claro. Y hubo agentes muy inteligentes y que jugaron muy bien con las palabras y entonces al punto de decir, esto por lo regular no pasa, siempre logramos un pago directo, siempre hay camas disponibles, pero estamos en medio de una pandemia y de una crisis mundial y por eso la aseguradora no puede darte una cama porque no se dedica a tener camas de hospital, sino a vender pólizas de seguros y proteger tu dinero. Entonces, sí se dan cuenta cómo cambia a llegar y decir, la aseguradora no te asegura tener una cama de hospital, así que si te da COVID, pues a lo mejor no te lo paga no se hace un pago directo. A que si yo llego y le cuento toda esta historia de la pandemia en la que estamos envueltas, pero que normalmente siempre se consigue un pago directo. Entonces, por eso les digo, todo fluye, hay que buscar las palabras, pero ser muy claros, ser honesto, creo que es una de las principales cosas que se deben hacer a la hora de llegar con un cliente. Estos no son los puntos, esto es solamente una introducción que necesitaba tocar antes de llegar a los puntos que vamos a revisar. Si titubeas, pierdes. Todos cometemos errores, todos en un principio les digo y les platico esta anécdota porque es real. La verdad que qué pena, pero es algo que pasó, tiendo a ser muy honesta y ahí va. Esa vez cuando me dejaron en el escritorio en esa compañía de seguros y me dijeron, aquí están las condiciones generales de todos los productos que manejamos, porque en ese entonces esa compañía de seguros tenía como 20 planes en gastos médicos y apréndetelos y te dejan así en medio de la nada. Recuerdo muy bien que en ese primer mes, antes de recibir la capacitación, una persona llamó y entonces me dice, hola, buenos días, quería pedir informes para ver si un dispositivo que le van a poner a mi esposo porque ronca mucho en las noches se lo van a cubrir. Y yo así de, sí, sí se lo van a cubrir, señora. O sea, dense cuenta de que cuando desconocemos el producto, hacemos ese tipo de cosas. Hoy, claro que, pues, si ustedes quieren, es una anécdota que forma parte de mi vida, pero que me pasó a mí, que le puede pasar a cualquier agente de seguros, a cualquier persona, porque el no saber nos hace, o que seamos muy sinceros diciendo algo que es totalmente falso y que crea falsas expectativas, o que como en ese momento titubeé varias veces antes de decirle sí, pero terminé afirmando algo que no era. Y entonces, claro que a la vuelta de 2, 3 meses, cuando viene a hacer su reembolso, me dice, es que tú me dijiste que sí lo cubrí. Entonces, ese tipo de cosas no nos debe de suceder y sí todo fluye, pero en la medida que hagamos lo que les voy a comentar que tenemos que hacer. Todos, creo que todos hemos visto a personajes de la política o de cualquier medio titubear frente a las cámaras y sabemos, no sabe la respuesta, desconoce el tema. Y igual, también platicándolo con un agente de seguros, le decía, es que no tiene nada de malo si tú le dices,
¿sabe qué? Porque es una enfermedad muy rara que desconozco, ¿sabe qué? No sé el periodo de espera, pero lo voy a investigar yo o lo voy a preguntar a la compañía de seguros o das una explicación lógica y sí puedes salir por la tangente y victorioso de esa parte, ¿no? Pero es importante no titubear, no dar vueltas y obviamente no crear falsas expectativas. Todo fluye, llégales y cuéntales una historia verídica que pueda motivarlos a la compra. Todos los agentes de seguros nuevos probablemente me digan, no tengo ninguna historia todavía, no he tenido mi primer siniestro, sí he vendido pólizas, pero no me las sé. Y entonces, de verdad, si no tienen una historia verídica que contar de gastos médicos, invítenme un café y les prometo que yo les platico una historia verídica con la que pueden acercarse y romper ese hielo, contar una historia que sensibilice a sus clientes y llegar con esta historia, con ese cliente y tratar de empezar a buscar ser empáticos o de buscar la manera en el cómo sí me van a decir que sí para comprarme la póliza de gastos médicos. Pero todo fluye y de verdad les repito, si alguien de los agentes nuevos no tiene una historia y quiere que acomodemos una historia, tengo millones de historias de gastos médicos donde sí pagan, donde se van a quedar con la boca abierta y decir, en serio, sí, en serio pasa y en serio cambia vidas el seguro de gastos médicos. Ahora sí, habiendo terminado con esta parte de la introducción, vamos a empezar con los puntos. Sé que se escucha un ruido, les digo, todo me pasa el día de hoy. Tengo alergia, la conexión no es como tan buena y ahora se escucha un ruido fuera, de verdad, mil disculpas. No sé qué se oye como una maquinaria trabajando fuera, pero bueno, espero que no sea tan molesto y que permita escuchar la presentación. Bueno, entonces, habiendo terminado esta parte de todo fluye, ahora sí, vamos a ver los 5 puntos que considero que van a hacer a un agente de seguros exitoso vendiendo gastos médicos. El número 1 es convéncete del producto. Busca varias compañías, pero convéncete del producto. Si tú no estás convencido del producto de gastos médicos, olvídenlo, no van a poder salir a vender algo de lo que ustedes no están convencidos. Yo estoy plenamente convencida de los seguros y eso que en el 2014 que llegué a esa compañía de seguros, no tenía ni idea de que había seguros de coche, seguros de casa, seguros de... No sabía. El día de hoy, predico con el ejemplo, tengo asegurada la casa, el coche, gastos médicos, vida y retiro. Si ustedes no están convencidos, ¿cómo van a vender gastos médicos? Ustedes saben que en el 2018 fue muy sonado que la AMIS sacó una gráfica donde exhibía a los agentes de seguros, y digo exhibía porque realmente eso fue lo que pasó, y donde daban los números que los agentes de seguros no estaban asegurados, que había una gran cantidad de agentes de seguros que no estaban asegurados. Y si esa gráfica se acerca un poco a los números que dio, realmente es lamentable. Entonces, no puedes sentarte enfrente de una persona y decirle que estás convencido que debe de comprar gastos médicos para proteger a su esposa, a sus hijos, a sus papás, a sus tíos, si ustedes no lo hacen. Entonces, tienen que estar convencidos del producto. ¿Cómo te convences de un producto? No sé, yo les pregunto el día de hoy, ¿cómo se convencen ustedes de un producto cualquiera? ¿Cómo se convencen de comprar un refresco? ¿Cómo se convencen de comprar X papel higiénico? ¿Por qué? Porque a lo mejor la marca, porque lo han probado, porque han escuchado comentarios de ellos. Entonces, si ustedes empiezan siendo coherentes y predicando con el ejemplo, todos los agentes de seguros deberían de tener
su póliza de gastos médicos. Todos. No hay algún pretexto para no tenerlos porque se supone que ustedes son personas, trabajadores independientes y que deberían de adquirirlo. Entonces, lo primero es, me convenzo del producto y predico con el ejemplo para poderme sentar a vender gastos médicos a alguno de mis clientes. Entonces, para mí esas dos cosas son básicas y no sé si aquí en el chat me puedan poner, si tienen, pueden ir poniendo yo si tengo gastos médicos. Me interesa así saber cuántos de los 248 que están conectados empiezan a ponerlo, ¿no? Y mira, Erika dice, sí tengo, yo sí tengo, dice García. María Aguirre dice, yo sí tengo, ¿no? Yo sí cuento con él. Está padre, pero de verdad, y yo creo que todos, mira, ya está alguien dijo, yo tengo AXA. Entonces, está muy padre que me digan si tengo gastos médicos. Y entonces, esa va a ser una de las primeras cosas, ¿no? Ustedes se convencieron y compraron un producto, el que ustedes quisieron. Y creo que a muchos les ha pasado que han estado a lo mejor durante 15 o 20 años en X compañía de seguros y luego de repente dicen, me voy a cambiar y se van a cambiar por el precio. Y eso está bien. Ustedes más que nadie conocen el tema de gastos médicos. Entonces, si ustedes ya estuvieron 20 años con una compañía y después deciden hacer un cambio, quiere decir que han ido buscando pólizas, que han ido buscando productos y que están tan convencidos tal vez de cambiar de compañía que no es un paso fácil, pero lo llegan a dar. Entonces, me da mucho gusto que hayan empezado a contestar que sí tienen gastos médicos, de verdad. Ya, me dejan tranquila porque yo dije, donde nadie empiece a contestar, dije, ya valimos, ya valimos. Entonces, bueno, convencernos del producto y predicar con el ejemplo. Eso va a ser lo primero para poder llegar a la coronita de todo esto, ¿no? El punto número 2. ¿Listo? El punto número 2 es la capacitación. Capacítate. Aquí lo dividí en dos partes. Uno es la autocapacitación. Y voy a volver a mi ejemplo triste de la doctora en el escritorio con las condiciones por un lado y sin saber que eran gastos médicos. Si yo no tomaba la decisión de agarrar las condiciones generales y empezar a leerlas, nadie iba a venir a ayudarme ni a leérmelas ni a darme un resumen, ni el doctor de Monterrey que estaba esperando que pasara el mes para poder ir a visitarlo. Él lo que esperaba era que cuando yo llegara ya me supiera esos 18 o 20 productos que la compañía tenía en su momento, porque me iban a dar nada más un tema de un refresh o me iban a preguntar cuáles son mis mayor dudas o pues no sé, ¿verdad? Pero me iba a poner un examen, pero créanme que no iba a que me diera un resumen o a que me leyera hoja por hoja. Entonces es muy importante leer las condiciones generales. Una vez que hayan leído un librito de condiciones generales de la página 1 a la última página, las demás van a ser pan comido. Todas son muy parecidas, de verdad. Yo sé que es bien complicado empezar por definiciones y que es enfermedad y que es accidente y es necesario. Y se van a dar cuenta que el mundo y el panorama les va a cambiar. Cuando ustedes lean que es accidente, súbito, fortuito, violento y de causa externa, y ahí se agarran, súbito, violento, súbito, así se agarran. Cuando ustedes entiendan eso, o sea, cuando una vez que ya lo leyeron, se van a dar cuenta que el día de mañana que un cliente les entregue un informe médico y diga que iba paseando a su perro y regresando de pasear a su perro, le dolía el tobillo, van a decir, no es un accidente. No se cayó, no se luxó, no cayó en un hoyo, no se le dobló el pie, no el perro salió corriendo, nada. Solamente salió a dar un paseo y posterior a dar el paseo regresó con una molestia. Entonces, créanme que les va a cambiar el panorama, van a empezar a darse cuenta de muchas cosas y entonces van a empezar a poder decir, en condiciones no dice esto,
Entonces no me lo puede excluir. Entonces, de verdad, ustedes solitos tienen que leer las condiciones. Nadie más, ni la doctora Joana con sus cursos, ni la doctora Joana con sus cápsulas de los viernes, ni Manganito, ni fulanito que les dé una capacitación de un producto, les va a poder ayudar con este punto. Son ustedes quienes tienen la decisión de autocapacitarse, de autodisciplinarse y de decir, todas las noches me voy a leer unos parafitos ahí, unas 2 hojitas de condiciones, y a lo mejor al cabo de un mes o de 2 meses yo ya acabé las condiciones generales. Y entonces acabé las condiciones generales de este producto. Y cuando vaya al producto B de la misma compañía, me voy a dar cuenta que son igualitos, solamente que este cubre 30, el otro cubre a 60 rehabilitaciones. Este dice que, no sé, que no cubre cirugía bariátrica y este ya le metieron la cirugía bariátrica y la cirugía bariátrica la paga así, 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 así. Entonces, de verdad, les va a cambiar la vida, no les quita mucho tiempo, 2 hojitas diarias. Con eso va a ser más que suficiente y va a ser la diferencia. Mantente informado de los boletines de las compañías. Eso es súper importante. Me ha tocado agentes que ponen su correo para que a ellos les lleguen los boletines, pero resulta que los agentes ya están medio consolidados o muy consolidados y a veces no se paraban en la oficina y entonces quien llevaba toda la parte de gastos médicos, que son las asistentes o sus ejecutivas, ni enterados estaban de los cambios en el producto, de cambio de condiciones, de alguna capacitación. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita más adelante cuando veamos el tema de cómo formar equipos. Es importante mantenerse informados. Si ya dejamos nuestro correo, vamos a tener a bien revisar los correos, revisar los boletines y guardarlos. Archívenlos, por favor. Los boletines a veces son muy importantes y tienen información muy valiosa, como cómo darse de alta en algún programa de alto costo o a lo mejor algún cambio de plan de un hospital. Entonces, esa información es muy valiosa. Si ustedes van a ser los que se quedan en el correo hacia la compañía para que les mande información, por favor, aunque sea una vez a la semana, revisen los correos si hay algún boletín y pásenlo a todo su equipo de trabajo. Toma los cursos que las compañías te ofrecen. Ustedes saben que las compañías ofrecen cursos porque los van a capacitar en X o Y producto. De verdad, tómenlos. Si ustedes no los pueden tomar porque a lo mejor ya están saturados con su agenda, pongan a su asistente o a la chica de gastos médicos o al chico o el ejecutivo de gastos médicos para que tomen estas capacitaciones. Son muy importantes, de verdad, que las tomen. Sé que a veces me van a decir, es que no me explican bien, es que no, luego hacen preguntas. Y, bueno, si nos vamos a poner peros a este tipo de situaciones, pues sí va a ser complicado poder tener un cambio en nosotros y poder llegar a vender muchos gastos médicos. Los agentes que entrevisté, que busqué para hacer esta dinámica, esta charla, todos me dijeron que sí, que se dedicaban un momento para tomar cursos que la compañía ofrecía y que además son gratuitos y que cuando no podían, siempre sus asistentes estaban ahí para tomarlos. Y ahorita vamos a ver algo muy importante. Ya vimos la autocapacitación y lo que seguiría tú y tu equipo. Y ahí va. Si vamos a designar a alguien para que tome el webinar, la plática, la charla, lo que sea, es importante que si es parte de nuestro equipo y no somos nosotros mismos, si se le diga que va a tener su cámara abierta y que es lo único que va a hacer, porque me han tocado muchos casos en los que ustedes inscriben a sus asistentes a mis cursos y el asistente estuvo con la cámara apagada y yo no sé si tomó el curso o se puso a llenar solicitudes. Y entonces, híjole, es una inversión que ustedes hicieron y que ya sea ustedes mismos o su chico de gastos médicos o su chica de gastos médicos, pues ni por enterada porque estaba contestando el teléfono o estaba llenando solicitudes. Entonces,
Es muy importante que si nos vamos a capacitar nosotros o nuestro equipo, realmente lo hagamos a conciencia. Es importante que aprovechemos los webinars que hay hoy en día sin costo. Se van a encontrar un montón de webinars. Creo que es importante aprovecharlos cuando no tienen ningún costo, pero tampoco que se sobreagenden y que llegue un punto en el que se te empalma 1, 2, 3 pláticas, 3 charlas. No, tampoco se trata de eso, porque también tienes que salir a vender. Esa parte creo que nos queda claro a todos, pero sí es importante que ustedes o su equipo aprovechen esos webinars sin costo. Y la recomendación es que ustedes una vez al año paguen una capacitación, la que ustedes quieran tomar, pero una vez al año sí lo hagan como una inversión y ustedes lo destinen. Lo que tendemos a pagar es lo que más aprovechamos. Cuando las cosas no tienen un costo, cuando son gratis, pasa eso. Y de verdad se los digo, últimamente en las webinars que he dado les he dicho, los quiero con la cámara prendida. Digo, ¿a mí qué, no? A mí ya me pagaron y bueno, pues yo me agarro como loquita a dar la plática y qué significa esto y qué el otro y hazle así, pero realmente si la persona tiene su cámara apagada, si lo veo que está distraído, que está contestando el celular, híjole, no fue una capacitación que se va a llevar. No es una capacitación de la que vaya a poder aprender algo y que lo vaya a emplear en su despacho y que a ustedes les haga una diferencia. Entonces, ese es el tema. Sí tienen que pagar capacitación para ustedes y para su equipo, quien ya lo tiene, por lo menos una vez al año, por lo menos. Otra de las cosas de capacitarnos y que es parte de la autocapacitación, creo que todo el mundo, empezando el 2021, siempre pone, quiero leer un libro por mes, quiero leer 6 libros en el año, quiero leer 4 libros en el año. Ok, si su meta era leer 12 libros en el 2021, cambien 4 de esos 12 libros por condiciones generales. De verdad, me van a decir, qué flojera, yo me quería leer, no sé, la novela de Largo Pétalo de no sé qué cosa, yo quería tal libro, X, sí lo entiendo, pero es bien importante, hagan ese cambio. O sea, si pensaban leer un libro al mes, de esos 12 libros, por favor cámbienlo por 4 condiciones generales de los productos que ustedes manejan. Ya sé que me van a decir que ñoña, como crees, que flojera. Por favor, de verdad, háganlo. Se los juro que les va a cambiar la vida y el universo haber leído, aunque sea unas solas condiciones generales. Unas nada más. Les prometo que todas son iguales, se los super juro, y que van a poder cambiar el panorama. Ya no les digo más porque van a decir, ay, la doctora, el día de hoy se bañó con sus comentarios. Pero bueno, vamos, continuemos con el punto número 3 y por aquello de que les digo que sí predico con el ejemplo, nada más para que vean que siempre hay que seguir capacitándose. Me acaba de llegar, miren, todavía tiene el celofán y esto es lo que me voy a leer. ¿Sí? ¿Ustedes creen que yo no quiero leerme una novela? Sí me la quiero leer, pero creo que esto es para el crecimiento de cada uno de nosotros. Y en su caso, pues las condiciones generales les prometo que les va a cambiar la vida. Listo. El punto que sigue es el punto número 3. No vendas por vender. Ay, la loca de la doctora hoy sí viene bien loca. Hoy nos dijo que no vendamos por vender. ¿Y por qué ven todas estas imágenes aquí? Ahí les va. Punto número 1 del no vendas por vender. Uno de ellos es ubicar el nicho de mercado. Siempre se los he dicho y a los grandes agentes que sigo, que gracias a Dios algunos son clientes míos, tienen un nicho de mercado. Saben qué parte publicitar. Y no vamos tan lejos. Quiero, Juan Alberto, no sé si puedas ayudarme. Dime, o alguien que escriba en el chat, les voy a decir que cuando ustedes ven a gente top, ¿con qué lo relacionan? Yo con digital. O sea, esa es mi percepción.
agente top igual a digital, ¿sí? Y entonces yo quiero que me diga cuál es el nicho de mercado o cuál es la parte principal de agente top. Cuéntanos tantito nada más. No te avisé, ¿verdad? A ver. Entonces, ajá, es un agente digital. Dice, justo, es ser agente digital. Entonces, yo donde escucho la palabra agente top, yo siempre lo relaciono con digital. O sea, porque de una u otra manera, en sus redes sociales, en donde está Juan Alberto, cómo se comunica con los demás agentes, con sus asegurados, pues me da la idea de digital. Digital, eso es en lo que pienso. Entonces, con este, con este ejemplo, los llevo a lo siguiente, buscar el nicho de mercado. Y creo que esto es un ejemplo que va a englobar todo lo que está aquí. Ubicar mi nicho de mercado, estudiar bien a mi cliente y no están mal las pólizas básicas. No sé cómo les digan ustedes, pero aquellas pólizas que luego los agentes me los ven, uy, te pusieron una gama hospitalaria bien baja. No, hombre, tu tabulador está para llorar. Entonces, no sé cómo las conozcan ustedes. Yo no le quise poner tan feo, pero el tema de pólizas bajas, estudiar a mi cliente y ubicar mi nicho de mercado. Y les voy a contar esta historia que engloba muchas historias. En cuanto al nicho de mercado, que ya hablamos de agente top y que nos habla de alguien digital, porque estamos en la nueva era digital, y Juan Alberto le puso a agente top desde antes de que se viniera la pandemia, como que él sí sabía que algo iba a pasar y que para allá iba el mercado, ¿no? Y que solamente lo del COVID nos dio un empujoncito. Pero quiero cambiarles el ejemplo a lo que ustedes tienen en pantalla. Racing Insurance. ¿Qué es eso? ¿Alguien los conoce? Les voy a platicar un poquito de la historia de Carlos Ugalde. Y él empezó a asegurar a personas que hacen deporte extremo. Cuando los demás agentes decían que no porque practicaba ciclismo de montaña o algún deporte extremo, te decían que no, pues a él se le vino la idea de, sí, ya sé que cuesta más caro, que lleva una extra prima, pero dijo, vale, yo voy a empezar a asegurar a esas personas, porque si esas personas tienen para viajar, para comprar equipo, para hacer rappel, las bicicletas que son carísimas, pues seguramente tienen para comprar una póliza de gastos médicos. Y entonces, el nicho de mercado de Carlos Ugalde, que incluso, corríjanme, pero creo que ganó un premio en el 2018 de innovación, su nicho de mercado es ese. Y ustedes encuentran su página así como la ven ahí. Entonces, ese es el nicho de mercado de Carlos Ugalde. ¿Y cómo lo van a saber ustedes? ¿Cuál va a ser el nicho de mercado? No sé, cada uno de nosotros sabe, cada uno de nosotros cuando nos quedamos solos en nuestro cuarto, cuando nos bañamos, cuando la ardilla no deja de girar y de darnos ideas de qué podemos hacer, van a ser el nicho de mercado de cada uno de ustedes. ¿Cómo salió, cómo nació la doc de los seguros? No sé, a lo mejor bañándome, a lo mejor acostada pensando en qué voy a hacer, ya terminé de venderle las membresías a los agentes de Tampico, pero yo tengo que conseguir agentes a nivel nacional. Y así nacen las ideas. Y ustedes van a encontrar su nicho de mercado, quien todavía no tenga definido, quien todavía esté apenas en el camino de cómo ser un excelente agente de gastos médicos, porque está convencido del que el producto es una necesidad básica de los mexicanos, como pagar el agua, la luz y el mandado. Así, ustedes se van a dar cuenta cuál va a ser su nicho de mercado. Y eso me lleva a otro punto. Una vez que ya tenemos nuestro nicho de mercado, hay que estudiar a los clientes. Y por eso tienen la otra imagen que ven por un ladito, que son los chicos de una embotelladora muy famosa en México. Y entonces, ¿por qué estudiar al cliente? ¿Por qué pongo este ejemplo que alguna vez ya he estado con ustedes
en alguna plática y les he dicho, yo no veo agentes de seguros promocionando pólizas de conexión. Hay un montón de gente asegurada a través de pólizas colectivas como la que ven aquí, de FEMSA, de Grupo Bimbo, de, no sé, de un millón de empresas. Los de Fuller tienen una colectiva, los de Stanhome tienen pólizas de gastos médicos que el propio Stanhome les da. Entonces, todos ellos tienen pólizas conectivas que ustedes pueden buscar y venderles una conexión, porque al final del día terminan por salir de la compañía, por jubilarse o por, no sé, por un millón de situaciones. Y yo no veo de verdad a nadie en redes sociales anunciándose o haciendo publicidad de pólizas de conexión. Y no es la primera vez que lo digo, lo he dicho como 3 veces y todavía no he visto una gente que me diga, Joana, mira, ya te etiqueté en esta publicación donde estoy tratando de buscar a esas personas para venderles una póliza de conexión. Entonces, una vez que ya ubicaste a tu nicho de mercado, van a estudiar al cliente. Y una de las posibilidades, como les digo, son este tipo de trabajadores que están en pólizas colectivas y que ustedes pueden venderle conexión. ¿Qué más le voy a estudiar a mi cliente? Es importante cuando ustedes empiezan a conocer a su cliente, cuando ya fueron a la primera entrevista, es importante que le pregunten qué hace, qué no hace, viaja al extranjero, tiene planes de embarazarse o tienes, no sé, tienes 50 años y ya no están entre los planes eso. ¿Por qué lo digo? Porque a todos nos ha tocado que a veces venden por vender, les agregan coberturas que nada tienen que hacer con ese cliente y que después obviamente llega un agente más abusado y les empieza a decir, y, oye, ¿y a poco sí te vas a atender en el extranjero si te da leucemia? No, hombre, yo ni tengo visa. No, o sea, así, ¿no? Ese tipo de errores es importante que no venga un agente exterior a demostrarle a nuestro cliente que a lo mejor nos equivocamos y pusimos coberturas que no necesita. Entonces, vuelvo al mismo punto, las condiciones generales. Si se las saben, van a poder saber qué coberturas adicionales tienen, cómo funcionan esas coberturas adicionales y quién necesita esa cobertura adicional. Resulta que tiene 50 años y le pusieron maternidad, pues no. O resulta, en pólizas colectivas me ha tocado que le ponen, que vendieron una póliza colectiva y vendieron el endoso de aparatos auditivos. Realmente necesitamos poner esa cobertura. Realmente la empresa se dedica a algo que por temas de ruido pudiera estar afectando el oído de los asegurados. Digo, ya me estoy yendo mucho más allá. Ya estamos hablando de vender pólizas colectivas y de este punto de hasta dónde voy a conocer a mi cliente. Por eso es tan importante la primera vez que los ves, que empiezas a investigar. Vamos a seguir con el ejemplo de la póliza colectiva. Y entonces es, híjole, pues en lugar de agregar esa cobertura del aparato auditivo, ¿por qué mejor no ponemos a lo mejor el tema de extensión de deducible en caso de accidente? ¿O por qué no ponemos emergencia en el extranjero? Porque efectivamente algunas veces los miembros de esta póliza sí llegan a ir a cualquier parte que no es México, ¿no? En el extranjero. Y mejor quitamos las de el aparato auditivo. ¿O por qué no estamos poniendo la cobertura de gastos para el donador? O sea, ¿cómo sabemos que no vamos a presentar en la póliza algún tema de trasplante? Entonces, sí es muy importante estudiar a mi cliente, preguntarle, si tú te enfermas, ¿realmente vas a salir de la ciudad? Yo sé que a lo mejor me van a decir, es que luego se les olvida. Y entonces por eso le puse que podía atenderse en cualquier parte de la República. Creo que desde el momento en el que somos claros, honestos y transparentes, en la primera vez que nos entrevistamos con ellos, creo que desde ahí podemos dejar claro que si no van a salir a lo mejor de su ciudad, porque a lo mejor ni siquiera hay posibilidades, ustedes están acostumbrados a tratar de vender las pólizas
como, wow, la mejor, la que tiene todos los hospitales y todos los tabuladores, y a lo mejor es un asegurado que no puede pagar ese nivel de hospitales, ese nivel de tabuladores, y que se quiere atender en una clínica, la más pequeñita que hay en su ciudad, y que sí, y que pues va a tratar de utilizar médicos de convenio. Entonces, esas pólizas que no son como las más caras, las que tienen todas las coberturas, son las que llamamos como pólizas básicas y siempre les hacen el feíto. Pero no se han dado cuenta de verdad cómo salva vidas, cómo cambia vidas en gastos médicos. Y ahí voy al tercer ejemplo. También les comentaba alguna vez en alguna capacitación que he visto que venden pólizas en donde nada más tienen 5 millones de pesos de suma asegurada y 2 años de periodo de pago de siniestro. Y entonces hace una diferencia abismal contar con eso a no contar con nada. Y la prima es muy pequeñita, a lo mejor a lo que ustedes están acostumbrados a vender o lo que les han dicho que vendan. Pero hay mucha población en México que no tiene acceso a poderles pagar, no sé, 40,000, 50,000 pesos por una póliza de gastos médicos, pero puede pagar la mitad. Y la mitad significa menos tabulador, menos hospitales, menos suma asegurada y menos periodo de pago de siniestro. Pero hace una diferencia enorme. Esas personas que pueden pagar la mitad de la prima, la que ustedes están acostumbrados o la que ustedes quisieran llegar, es gente que aparte tiene IMSS, ISSSTE, Pemex, y que ustedes le van a dar una ventaja enorme, porque el día de mañana que les diagnostiquen cáncer, un infarto o algún problema cerebral, que son las cosas más caras que hay, se va a poder atender con sus 5 millones, se va a poder atender con sus 2 años de periodo de pago de siniestro. Y entonces la primera cirugía, las primeras radios, las primeras quimios, los primeros estudios van a poderse hacer así de rápido, porque hay una póliza que los respalda. Y a lo mejor se va a acabar la suma asegurada y a lo mejor va a llegar el periodo de pago de siniestro del límite. Pero ya tuvo 2 años con una excelente atención médica. No digo que pudieron ir al hospital más nice de todo México, pero tuvieron la atención rápida y en ese sentido tuvieron una buena calidad de atención. No es como ir a una institución pública y que te citen hasta de tantos días con el oncólogo y luego tantos días para laboratorios. Aquí no, aquí se va a hacer todo de manera rápida, se va a programar una cirugía, se va a llevar a cabo la cirugía y van a dar los primeros tratamientos. Al fin de cuentas, para los 2 años o para los 5 millones, ya va a ir muy avanzada con su tratamiento y va a terminar la atención en una institución pública. Me han pasado casos, por eso les digo, si alguien no tiene casos como llegar con sus clientes y que sean verídicos, de verdad les invito a un café para contarle todas esas historias de cómo cambia la vida de los mexicanos cuando ustedes venden, aunque sea una póliza básica, una póliza chiquita. Entonces, sumamente importante que ubiquen su nicho de mercado, que estudien a sus clientes, que realmente les vendan las coberturas que deben de tener y no más. Busquen, por favor, a las personas para que vendan pólizas de conexión. De verdad, de verdad, de verdad, cuando salen y se quedan en medio de la nada desamparados con su cáncer o con su diabetes y dicen, ya no me acepta ninguna compañía de seguros. Entonces, de verdad, háganlo y creo que va a ser un buen ejercicio. No los vean como pólizas chiquitas, en serio. De verdad, es una buena oportunidad para los mexicanos el que se acerquen con esa estrato de la población que no puede pagar 50, 60, 70, 80 mil pesos, pero puede pagar la mitad. ¿Y por qué puse al lado a los youtubers? Porque, pues, si nadie se le ha ocurrido, también pueden ir a asegurar youtubers, ¿no? Entonces, eso de buscar su nicho de mercado, híjole, le va a surgir a cada uno de ustedes dormidos en su cama, en su oficina, en donde sea, seguro les va a llegar la inspiración. Y si no, pues aquí ya tienen un ejemplo, pueden buscar a Luisito Comunica, a los Polinesios,
a esta chica Loaiza, y si la necesitan asegurar y necesitan a alguno de ellos regalarle una póliza de gastos médicos para que los anuncie, pues háganlo, ¿verdad? El chiste es que ustedes encuentren su nicho de mercado y que estén a gustos ahí, que se sientan como pez en el agua y que el nicho de mercado que ustedes escogieron le van a sacar el máximo provecho. Y si ustedes deciden buscar al estrato social de la población que puede pagar una póliza chiquita, de verdad no tienen nada de qué apenarse ni de por qué decir, híjole, es que él es el agente del que vende los de 5 millones de 5 millones de suma asegurada. ¿Y qué? Los demás no van a saber que realmente eso es lo que necesita el cliente y que ustedes lo hicieron con esa plena conciencia de que es justo lo que ellos necesitan y justo lo que pueden pagar. Entonces, de verdad, lo que tengan que hacer, si tienen que buscar a los polinesios, le hablan también bien de mí para que me manden por ahí unos saludos, pero ustedes hagan lo que tengan que hacer para encontrar su nicho de mercado. A ver. En el mismo punto en el que estamos, de no vender por vender, bueno, ya les hablaba del tema de las pólizas de conexión, pero aquí quiero contarles dos historias que me parecen sumamente importantes para que no se repitan. Así como les contaba el caso de la persona que le fue muy bien, que les ha ido muy bien con sus pólizas chiquitas, con sus pólizas básicas, me ha tocado hablar con personas que los agentes les vendieron pólizas de conexión ya estando enfermos. Y de verdad estoy segura que no lo hicieron con una mala fe o queriendo dañar al cliente. Es simplemente, y ahí va otra vez la doctora, simplemente que no leyeron las condiciones. Estoy completamente segura que ningún agente de seguros quiere a lo mejor vender por vender o no importarles o no tuvo tiempo de explicarles. Estoy segura en ese caso, en específico del que les hablo, estoy segura que fue por un tema de desconocimiento, porque la gente no leyó sus condiciones generales. Entonces, ese tema de vender pólizas de conexión a personas enfermas es vender por vender, porque saben que no les va a cubrir ya el siniestro con el cual ya llegó con ustedes a comprar esa póliza de conexión. Entonces, este ejemplo va muy de la mano en lo que estamos en el no vender por vender. Y la otra parte es lo que les contaba, ¿no? La cobertura de atención médica en el extranjero. Hace una semana me tocó el caso. La persona me buscó y me dijo, bueno, pues es que tengo estas facturas que Estados Unidos me está buscando para que las pague porque ahí fue mi atención y mi anterior agente pues me dijo que ya había metido un reembolso. Y yo, pero señora, ¿cómo va a meter un reembolso si no están las facturas pagadas? Entonces, vuelvo al mismo punto. Es un tema de desconocimiento lo que aqueja a veces a las personas que formamos el sector asegurador. Entonces, en el tema de cobertura de atención en el extranjero, es muy importante que revisen todas las coberturas que tienen las pólizas y que en ese punto, si no va a ir nunca a Estados Unidos a atenderse, si nunca sale del país, pues no le pongan ese tipo de coberturas. Hay gente que de verdad les dice, no voy a salir, no tengo visa, no está entre mis planes, pero viene de la parte de ser claros desde el inicio y de saber que sí, que no. Y dejarles en claro que pues no es para siempre todo en las pólizas de gastos médicos. Sabemos que es un contrato anual y que si en el 2024 ya le dieron ganas ahora sí de sacar la visa e ir a algún país, adelante, podemos meter la cobertura. O sea, nada es para siempre en el tema de gastos médicos porque es un contrato anual. Entonces, nada más tener en cuenta esos dos ejemplos que les pongo. No vender por vender, coberturas que no va a ocupar mi cliente, hospitales que no va a ocupar mi cliente, porque además son hospitales que ustedes lo saben y que quedó evidenciado ahora con el tema de la pandemia. Yo tengo mi póliza de gastos médicos y responde muy bien, voy a pagar mi deducible, mi coaseguro y nos vemos. No, la realidad es que hay ahorita muchos desvíos en temas de COVID y que el medicamento que
que me cuesta 10 pesos en la clínica a la que tengo derecho, en el hospital más lujoso de México me va a costar 50 pesos. Entonces, realmente como cliente también tengo que estar ubicado en qué sí puedo pagar y qué no puedo pagar, porque va a haber cosas que a pesar de que mi póliza lo cubra, a lo mejor si me dicen una consulta simplemente en esos hospitales puede llegar a costar hasta 2,500, 3,000, 4,000 pesos simplemente la sola consulta. Entonces, sí hay que estar ubicados en dónde como clientes estoy, qué quiero y yo también hablarle con honestidad a mi cliente para saber qué coberturas sí le voy a agregar y cuáles no. Pero sí hay que ser muy claros y muy honestos desde el principio. El punto número 4, este punto, pues para mí es importante que lo revisemos porque ya empezamos con el tema de delegar y formar un gran equipo. Ya venimos viendo todo el tema de capacitarme, de creer en el seguro, de comprarme mi propio seguro, de ver cuál va a ser mi nicho de mercado, de ver qué tipo de población me rodea, qué tipo de personas voy a empezar a vender las pólizas de gastos médicos, pero va a llegar un momento en el que seas un todólogo. Desde publicar en tus redes sociales, tú mismo empezar a ayudarles a llenar los cuestionarios, cobrar pólizas, cotizar, todo lo empieza a hacer el agente. Y llega un punto en el que es todólogo, pero no puede seguir así toda la vida, no puede, porque eso le va a impedir su crecimiento. Yo creo que más de uno de los que estamos aquí conocemos agentes de seguros que les gusta estar muy inmiscuidos en el tema, por ejemplo, de la gestión de los siniestros, de cómo se llenan los cuestionarios, y eso es muy bueno, pero llega un punto en el que no lo puedes hacer todo, no lo puedes hacer todo. Llega un punto en el que o vendes o gestionas siniestros, publicas en tus redes sociales, cobras las pólizas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una de las partes importantes y algo que marca la diferencia en los grandes vendedores de gastos médicos es eso, es formar y delegar un equipo. Delegar es difícil, muy difícil, no tienen ni idea de cómo, yo creo que a más de uno nos ha pasado. Siempre debe estar la supervisión, eso no se les olvide porque ustedes son los dueños de la cédula, pero sí tenemos que aprender a delegar y formar un gran equipo. ¿Cómo van a formar ese gran equipo? Bueno, en primera, como les digo, al principio ustedes son todólogos, pero después van a empezar a darse cuenta que necesitan un asistente, que necesitan a lo mejor un ejecutivo o ejecutiva de gastos médicos. ¿Y qué va a pasar? Lo mismo que dijimos, para que nosotros tengamos la confianza de delegar toda esa responsabilidad, que hable con nuestro cliente, que lo ayude a contestar su cuestionario de gastos médicos, pues debe ser alguien que sea capaz, que sea honesto y además que nosotros le hayamos brindado la capacitación. Si él no tiene idea de lo que va a hacer y contratan así como a Joana, la buena de Dios, y la dejan ahí, no va a funcionar, no va a funcionar. Es muy importante que empiecen a enseñar a alguien cuando ustedes vean que ya no pueden más. ¿Quién les va a dar la pauta de eso? Ustedes solitos se van a dar cuenta que llega un punto en el que les piden cotizaciones y ustedes ya están en un atraso de más de 3 o 4 días en mandar cotizaciones porque están atorados con el tema de la gestión de siniestros. Entonces, eso es lo que les va a dar la pauta de cuándo tengo que empezar a delegar, cuándo tengo que empezar a formar un equipo de gastos médicos y que esto me va a ayudar a crecer. De verdad, en el punto en el que ustedes solitos se den cuenta que necesitan una mano derecha, las cosas van a cambiar enormemente. Y lo que les decía, para formar un gran equipo, tiene que tener honestidad, responsabilidad y empatía. ¿Por qué toqué estos 3 temas? Honestidad, porque es sumamente importante que conozca todas las consecuencias que hay de un llenado de un informe médico. Es muy importante que conozca por lo menos unos 5 o 6 artículos de la Ley de Seguros y Fianzas que le corresponden y le competen muy bien a gastos médicos,
qué artículo dice, qué debo de declarar en el cuestionario, qué artículo dice que me van a rescindir el contrato. Esas cosas son cosas que le deben de quedar muy claras y que debe de saber que la honestidad en la manera que ella lo transmita a sus asegurados va a ser la manera en la que la reciba y que les puede dejar muy en claro cómo llenar un cuestionario y que después no tenga implicaciones legales. La responsabilidad, porque ellas van a tener a su cargo el tema de los trámites de los siniestros, tanto de reembolso como programaciones de medicamentos o de cirugías. Y entonces el hecho de recibir un correo con la programación de la cirugía de la señora Martínez para dentro de 15 días y no tener la responsabilidad de subir al portal este trámite, híjole, es ahí el punto medular por el que es tan importante conseguir personas responsables. Se batalla, sí se batalla, pero creo que en este mundo somos más los buenos. El tema de la empatía, ¿por qué está ahí la empatía? Gastos médicos tiene mucho que ver con el tema de la empatía. Estamos tratando con personas enfermas que tienen cáncer, que tienen un problema en la rodilla, que tienen un dolor crónico, que les duele la hernia de lumbar, la hernia cervical, que les acaban de decir que si no bajan de peso les va a dar pancreatitis o que ya están en un tratamiento por pancreatitis. A lo mejor es alguien que acaba de perder a su bebé. Entonces, estamos hablando con personas enfermas y además de eso, estamos hablando con ellas que ya de por sí tienen un problema, que están enfermas y que además tienen que lidiar con facturas, con solicitudes de las compañías de seguros, con información adicional, con los doctores que no les quieren llenar informes médicos, con el doctor que le puso que tiene 20 años con la diabetes y ella le dijo 2, pero se le fue un 0. Entonces, estamos tratando con personas enfermas, con seres humanos enfermos, y es tan importante la empatía que no me queda claro que me queda claro, perdón, que en los agentes de seguros eso es algo que tienen ahora sí que de nacimiento, el tema de la empatía, pero de esa misma manera deben de conseguir un asistente o un ejecutivo que tenga esta misma empatía y que al momento de llamarle a la señora Martínez para decirle que por tercera vez el doctor se equivocó en su receta, se lo haga de una manera que aunque la señora Martínez le esté recordando el 10 de mayo a su ejecutivo, él no pierda el piso como ustedes no lo perderían. Entonces, porque, vuelvo al punto, son seres humanos enfermos. Entonces, eso es lo que va a hacer que ustedes puedan buscar un gran equipo, que puedan buscar personas honestas, responsables y con mucha empatía. Entonces, esas son de las cosas que encontré con todas las personas que son grandes vendedores de gastos médicos. Tienen un excelente equipo con ellos, tienen personas muy empáticas, muy responsables y muy honestas y que a veces tienen años y años trabajando con ellos. Sí las hay, las van a encontrar, no se desesperen si aquí entre los 263 que estamos conectados hay alguien que dice, no, es que yo ya he despedido como a 3, les prometo que sí hay. En el mundo somos más los buenos y hay muchos agentes de seguros que tienen años con sus asistentes o con sus ejecutivas de gastos médicos y que son incluso hasta mejores que ellos en los trámites de los siniestros, ¿eh? Entonces, tranquilos, no se desesperen, si están buscando, seguramente lo van a encontrar. Y si no, estas son las características que deben de tener y la pauta la van a tener ustedes mismos cuando ustedes se tarden 4 días en mandar cotizaciones, cuando estén atorados con siniestros. Eso es lo que les va a dar la pauta de saber que necesitan formar un gran equipo de trabajo, un gran equipo de gastos médicos. Vamos con el punto número 5. Y aquí a lo mejor nos vamos a tardar un poquito porque quiero explicar dos cosas que marcan la diferencia, que ya no están en las diapositivas, pero que están en el último punto. Después de haber visto todo lo anterior, es para llegar a este último paso, que es el tema del servicio. Todos los agentes de seguros terminaron por comentarme que una de las cosas que marca la diferencia en gastos médicos es el servicio.
Y este va a ser el éxito de tu corona como agente. El servicio de tu oficina va a ser lo que te va a distinguir, va a ser lo que va a hacer que te busquen los amigos, los conocidos, los primos de esa persona que tú aseguraste. Y bueno, tus acciones hablan por ti. Este tema viene a colación por algo. Muchos de los agentes de seguros están incursionando en el tema de redes sociales y me da muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto. He visto agentes hacer sus videos, subirlos a las redes, pero a la par que los suben a las redes y que tienen agregados a sus asegurados, estos videos los comparten vía WhatsApp, perdón. Y entonces, cuando mi primo me pregunta a mí, que sabe que yo estoy asegurada y que si sé cómo funciona X tema, yo le voy a decir, no, pero ¿sabes qué? Mi agente de seguros me mandó un video que por aquí lo tengo refundido y que lo vi al principio, pero te lo voy a pasar. Y entonces pasan esos videos y ya tiene una referencia y sabe que la persona que está haciendo el video sí tiene idea de cómo funcionan los gastos médicos y que le está dando una explicación clara. Entonces, tus acciones hablan por ti. Eso significa que si yo hago videos, la gente los empieza a difundir de una u otra manera, se van a dar cuenta que soy un conocedor en el tema. Otra de las cosas fue que los agentes me decían, lo que pasa es que también una de las cosas que hago en esta encuesta que llevé a cabo era, cuando yo le explico a mi cliente cómo vamos a tener en la primera cita, yo le explico a mi cliente cómo funcionan los gastos médicos. Y entonces yo empiezo a decir que así o de esta manera o de otra manera. Esa misma información ellos lo retransmiten. Por eso era importante no titubear, por eso era importante leer las condiciones, porque con la seguridad con la que lleguen a esa cita, va a hacer que esas acciones, en esa manera en la que nos comunicamos, en la que movemos las manos, en la que nos expresamos y en la que damos seguridad, van a hacer que me vayan a recomendar. Como les decía en un principio, si hago las cosas bien, me van a recomendar una o dos veces, pero si hago las cosas mal, me van a no recomendar muchísimas veces. Entonces, ese tema de las acciones hablan por ti, se refieren a este capítulo en donde lo que ustedes hagan tienen que hacerlo de una manera no perfecta, pero sí de una manera diferente, ¿sí? Porque la diferencia es la que va a marcar la pauta de con quién van a comprar gastos médicos. Y aquí voy al tema del servicio. Desde que ustedes venden la póliza de gastos médicos y que ustedes ya fueron muy honestos en decir qué cubre y qué no cubre la póliza de seguros, en que el cliente ya les contó su vida y milagro, ya les contó de qué está enfermo él o su familia o de qué no están enfermos, creo que ya tienen un paso adelante. Y después de que ya pudieron vender la póliza, el hecho de que no se aparezcan para nada en la vigencia de la póliza, pues tampoco habla bien de un agente. Y solamente va a llegar la nueva póliza y entonces sí vamos a hablarle para que nos pague la póliza. Eso sí está bien, digo, recordar que le paguen la póliza. Lo que no está bien es olvidar al cliente todo ese año. Es que no tuvo siniestros, doctora. No tuvo siniestros. Él es bien sano, él y su familia son bien sanos, entonces, no, hombre, nada más llega el tiempo de cobrarle, le mando un aviso de cobro y luego me paga. Sí, pero no te tomaste la delicadeza de hablarle en todo el año para preguntarle si se enfermó de COVID, por lo menos aunque fuera asintomático o en su casita se quedó. Es importante que ustedes tengan esa comunicación con los asegurados en el año en el que se vendió la póliza. Doctora, pues no me acabas de decir que yo tengo que vender. Sí, sí te acabo de decir que tú tienes que vender, pero por eso te dije que buscaras también un equipo empático, que puedan hacer una llamada en todo el año, 365 días del año, una llamada para decirle cómo estás, se ha ocupado en algo la póliza o ha tenido alguna enfermedad o tiene algo en que podamos ayudarle. Esa parte es muy importante y hace una diferencia en el servicio. Ahora, vamos a imaginar que ya fueron bien claros,
que ya hablaron de qué cubre, de qué no cubre, ustedes ya se saben las condiciones, fueron honestos y les compraron la póliza, ya se la pagaron, le hablaron en el año, sí le hablaron en el año, no tuvo siniestros, todo bien, volvió a pagar la póliza, pero el siguiente año sí hubo ahí algo. Lo que ustedes quieran. Vamos a imaginar que tuvo un accidente de una rodilla y entonces un esguince, de tobillo mejor, porque la rodilla tiene periodo de espera, de tobillo. Tuvo un esguince de tobillo y entonces la diferencia la va a marcar esto. Les va a hablar y les va a decir que qué hace porque su hijo se acaba de esguinzar el tobillo. Y entonces ustedes van a estar al pendiente de él a la hora del pago directo. ¿Pueden hacer mucho? No, no pueden hacer mucho porque es un pago directo, pero sí pueden estar en comunicación, pueden irle comentando que si él lo va a pagar o si va a pedir pago directo, y si va a pedir pago directo, decirle que ustedes van a estar al pendiente de que la compañía reciba la información. O si va a ser un reembolso, le van a recordar cómo debe de facturar, incluso si ustedes ya tienen, porque imagino que la mayoría de ustedes ya tienen en digital cómo hacer un reembolso con el ABC, se lo van a mandar a su WhatsApp para que él vaya palomeando el checklist de lo que tiene que entregarles. Y entonces, eso fue atenderlo en un pago directo. Y les puedo prometer que la mayoría de los siniestros no ocurren en la madrugada y no les van a hablar en la madrugada, ¿eh? Creo que esto pudo haber sido en la mañana o en un horario hábil, ¿eh? No se me espanten con eso de las llamadas en la madrugada, no sé quién se lo inventó, pero no les crean. Una vez de todos estos años que llevo, una sola vez, y nada más era para decirme que lamentablemente había fallecido. Entonces, no es común, ¿eh? No es común. Entonces, marca la diferencia que ustedes hablen con él o con ella en el tema de pago directo. Ahora, no lo vamos a llevar a reembolso y lo voy a pagar con la tarjeta de crédito. Perfecto, porque eso les va a dar a ustedes la posibilidad, de recibir toda la información, de revisarla, que el estado de cuenta, desde que ustedes recibieron información, el estado de cuenta no es mayor a 3 meses, el comprobante de domicilio no es mayor a 3 meses, porque de verdad, en serio, esto cae súper mal. Les mandamos la información a los agentes de seguros y en 3 días me vuelven a contestar que mi estado de cuenta no estaba bien. 3 días y eso porque me fue bien. Algunos hasta el quinto, séptimo día. Y eso no habla bien del agente de seguros porque todavía va a pasar al área de dictamen de la compañía y se va a llevar 7 o 10 días más. Entonces, es importante que nuestro equipo esté capacitado, que reciba la información y que empiece a filtrar y se empiece a dar cuenta si está bien o mal desde un principio. Y no les estoy diciendo que hagan dictámenes y que revisen el informe, solamente lo básico, lo administrativo. Si el estado de cuenta es no mayor a 3 meses, si el comprobante de domicilio es no mayor a 3 meses, si viene el INE, si me firmaron la solicitud de reembolso, eso. Ya ni siquiera digan del tema de dictamen. Entonces, esas cosas marcan la diferencia en pago directo, en reembolsos o en programaciones. Resulta que me voy a operar en 15 días y yo les mandé toda la información en tiempo y forma y a lo mejor el trámite se calentó más tiempo del que debía, pero con ustedes, no con la compañía de seguros. Entonces, esas son las cosas que debemos de ir cuidando. Ahora, hay algo que muchos agentes de seguros hacen y que no los juzgo, al contrario, wow, los admiro, pero hay que tener cuidado con este punto. Hay agentes de seguros que van a los consultorios de los doctores a pedir los informes médicos. Si esa va a ser el, lo que los caracteriza a ustedes en el tema del servicio, está bien. Pero una vez que abran esa puerta, no van a poder retornar. No es como mientras consigo clientes y ya después voy a dejar de hacerlo, porque los clientes a los que sí los hicieron ese tema, ese tipo de servicios, se va a quedar acostumbrado a eso. Entonces, mucho ojo con eso. Además, acuérdense que se van a dar de topes con la pared porque
la ley de protección de datos a terceros no les deberían de dar por ley ni informes, ni notas postquirúrgicas, ni recetas, ni no sé qué tantas cosas. Puede ser que las primeras veces haya funcionado, pero va a llegar algún momento, va a llegar algunos prestadores de servicios que no se presten a entregarles la información. Entonces, tengan mucho, mucho cuidado con qué sí del servicio voy a hacer y qué no. Si entre mi servicio está decir claramente qué es lo que necesito y el mandármelo, qué bien. Y a lo mejor alguna vez voy a poder, no sé, ya no se sacan copias, pero alguna vez voy a poderte sacar una copia, voy a poderte, si tú me dices no sé, que me vas a mandar un correo, yo de ahí descargarlo, esas cosas están bien, pero ya meterse en el tema de yo mismo ir a conseguir los informes médicos, tendría que ser, yo creo, a lo mejor valorar que sea un excelentísimo cliente y que les quede claro que a lo mejor va a ser por esta ocasión y que a lo mejor ya el doctor está enterado de que ustedes solamente van a ir a recoger, porque sí es muy complicado por ley de datos a terceros que a ustedes les brinden este tipo de información. Entonces, ojo con este tipo de prácticas para que si lo van a hacer, pues ya se avienten el paquete y va a ser para siempre, 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 o no lo voy a hacer, pero yo voy a marcar la diferencia de otra manera, como estando presente con mi cliente en el pago directo, llamando al 01800 de la compañía y preguntándole, ¿ya les llegó la información del hospital Patito? No, no ha llegado. Ok, hospital, no has mandado la información. Hasta ahí creo que todos ustedes lo han hecho y eso es parte del servicio que un agente de seguros da. Y en el tema del reembolso, no calentar los reembolsos, revisar el tema administrativo y vamos al segundo día por lo menos ya estar dando una respuesta y pidiendo lo que me mandaron erróneo de la parte administrativa, porque me queda claro que no van a ser dictámenes, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante eso, si me mandan programar lo más rápido posible porque el asegurado se quiere operar en 15 días y luego a veces hasta en 7 días se quiere operar y los trae ahí corriendo, ¿no? Entonces, ser muy claros en esto, tener en sus celulares a la mano la información de qué se necesita para el reembolso, qué necesito para mi pago directo, de qué manera va a facturar mi cliente de acuerdo a la compañía en la que está, porque eso es algo que les ocurre siempre, y entonces tener los datos de la compañía a la mano y mandárselos, que esas cosas son las que hacen la diferencia y que marcan pues 5 estrellitas, ¿no? En excelente servicio. Entonces, es importante esta parte de marcar la diferencia. Otra cosa de las que he visto y que funciona muy, muy, muy bien es el tema de las auditorías de las pólizas, que creo que ya le hemos tocado en algún punto. Ya dijimos que le vamos a hablar al cliente de esos sanos, que nunca les ha pasado nada, ya se lo pusieron ahí en sus anotaciones, que le van a hablar ustedes o su asistente una vez al año, no más. En esos pendientes apunten el tema de las auditorías de las pólizas. No necesita ser el 50% de las pólizas. De verdad, chequen muy bien cuántas pólizas de gastos médicos tienen. Tengo 20, voy a auditar 5. Tengo 100, voy a auditar 10 o voy a auditar 15 y así. ¿Qué significa auditar? Cuando tenemos por lo regular la capacitación de suscripción, termino diciéndoles que es un buen ejercicio auditar las pólizas. ¿Por qué? Porque si me doy cuenta que en un año, en ese año en el que me toca auditar la póliza de la señora Martínez, me doy cuenta que ya la señora Martínez publicó en su Facebook que tiene planeado un viaje al extranjero y ella me dijo que nunca iba a salir, híjole, pues yo sé que tengo que hablarle a la señora Martínez y decirle, oiga, recuerde que no tiene la cobertura de emergencias en el extranjero. O yo ya me encontré a mi asegurado Pepito Pérez y yo ya lo vi con muchos kilos de más. Yo tengo que preguntarle si está enfermo, qué ha pasado y explicarle la parte que en teoría deberíamos de dar aviso a la compañía. O a lo mejor lo vi en el súper, pero lo vi con un bastón. Entonces, pues, ¿qué está pasando? Tengo que preguntar por él.
Esas son cosas que se pueden hacer en el tema de auditoría, pueden revisar coberturas que tiene el asegurado, que el contrato de adhesión corresponda a las condiciones generales que están al día de hoy vigentes. Pueden revisar tabuladores, pueden revisar gamas de hospitales en esas auditorías que van a hacer, por lo menos se hacen de hecho una vez al año y se agarra un porcentaje de las pólizas que tienen. Entonces, esas son las cosas que hacen un excelente servicio con los agentes de seguros a los agentes de seguros normales o que a lo mejor no se esfuerzan tanto por sus agentes. Pero entonces, espero que esta parte les haya quedado claro. Esto ya es la corona de nuestro éxito. Ya es que terminamos por empatar todo lo que venimos platicando en un inicio, que tenemos un excelente servicio, que las personas nos están recomendando, que mis acciones son las que están hablando por mí y que estamos marcando una diferencia entre los asegurados que tenemos, las personas que nos recomiendan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa era una de las partes fundamentales, hablar de cómo podemos reaccionar en reembolsos, cómo podemos reaccionar en pagos directos, qué podemos hacer. Incluso he visto agentes que tienen hasta apps, así como las alertas que les dan las compañías de seguros, ellos mismos se mandan a hacer su propia app para que les avisen a los asegurados si tienen algún siniestro. ¿Qué otra cosa? Ya para terminar, el servicio, en el tema del servicio, haz las cosas diferentes. Las cosas totalmente diferentes. Esto de la app que les comentaba lo vi con un agente de seguros, en donde esa app que le hicieron, no sé si su primo o su hermano, en esa app se le entregaba a sus asegurados y los asegurados, si tenían un problema ya sea de pago directo o de reembolso, se comunicaban por medio de esa app, podían descargar desde formatos, cómo facturar, qué debías de hacer, si ibas a meter a reembolso, que la gente estuviera enterado que estaba ya asignado a la habitación número 303 y por qué motivo o razón. Entonces, hacer cosas diferentes para que nos vaya de manera diferente. Dice Tony Robbins que si hacemos las cosas que siempre hemos hecho, pues vamos a llegar donde siempre hemos llegado. Entonces, si hacemos las cosas diferentes y marcamos una pauta en donde los asegurados volteen a verme porque estoy haciendo TikTok, pero los estoy haciendo y les estoy explicando esta parte, híjole, me van a empezar a recomendar. No quiero hacer TikToks, no hagas TikToks. No quiero hacer videos, está bien, pero tu servicio y la manera en que tú lo vas a hacer, la manera en la que buscaste tu nicho de mercado, en la manera en que estás poniendo el sello en todo lo que haces día a día, eso es lo que va a dar la pauta a que seas un magnífico, un excelente agente de seguro de gastos médicos. No te olvides que la capacitación y las condiciones generales van a estar ahí durante toda la vida de este caminar en los gastos médicos. Es algo que siempre va a estar ahí, que constantemente las están cambiando las compañías de seguros, que debemos de sabérnoslas, que no les tengas miedo de verdad, te lo juro, no te van a hablar a las 4 de la mañana. Y al contrario, cuando puedas entregar un finiquito de mucho, mucho dinero por un cáncer, cuando veas que se pagó una cuenta súper millonaria por temas de COVID, te vas a dar cuenta que estás en la mejor carrera, que los gastos médicos no se van a comparar con ningún otro de los ramos que son muy importantes, pero que gastos médicos te va a dar la satisfacción que seguramente uno de auto no. Y ahorita va a llegar los de auto a tirarme. No es cierto, de verdad, lo digo con mucho respeto. Les vuelvo a decir, trabajamos con seres humanos enfermos y esa es la parte que lo hace muy, muy bonita. De verdad, no tengan miedo a vender gastos médicos. Si les da miedo, ahí tienen enfrente a un magnífico, magnífico promotor que los va a apoyar, que los va a guiar, que les va a estar dando capacitación y que si se les atora algo, les juro que va a buscar la ayuda de cómo destrabarlo. Entonces, no es algo como que ya sea algo irreparable. Si somos claros, si somos honestos desde el principio, van a poder vender gastos médicos y van a poder irse a dormir a la cama todos los días
sin quedar como que, chin, vendí bien o vendí mal la póliza. Le expliqué bien o le expliqué mal. De verdad, eso no va a pasar. Entonces, empecemos a quitarnos todas esas telarañas de nuestra cabeza de que los gastos médicos son sumamente complicados. En la medida que ustedes empiecen a leer condiciones, les va a cambiar el rumbo, el panorama. Y bueno, pues les vuelvo a repetir, si además se acercan a un promotor como el que tienen hoy aquí enfrente, creo que les va a cambiar la vida por completo y van a poder empezar a vender más gastos médicos y a marcar la diferencia. Gracias. Muchas gracias, Doc. Gracias por el comentario. Es muy recíproco el sentimiento. Definitivamente, bueno, creo que son muy valiosos todas estas recomendaciones que nos haces. Sí son un poquito complicados los gastos médicos, pero como bien dices, en la medida en que nos preparemos para poder contestar las preguntas de los clientes, yo creo que en esa medida les vamos a agarrar este cariño al seguro de gastos médicos. Ahora, sí tenemos algunas preguntas, no tantas. Ha habido muchos comentarios. Tal vez de las preguntas que tenemos ahí repetitivas son ¿qué empresas están asegurando a clientes, a prospectos que tuvieron ya COVID y que ya recuperados, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que Atlas tiene varios cuestionarios bastante minuciosos, pero si estos cuestionarios se contestan de manera adecuada, eventualmente puede ofrecer coberturas. Ahora, entiendo que que muchas compañías también lo están haciendo, pero con el periodo de ¿cómo se llama? De recuperación o el periodo de espera pertinente, ¿no? Pero no sé, tú, ¿qué nos puedas comentar? Bueno, quien ya salió públicamente a decir que no va a cubrir, bueno, que no va a asegurar prospectos que ya tuvieron COVID fue Plan Seguro. Él ya sacó un comunicado y él dice, bueno, yo no voy con nadie que haya tenido COVID. Esa es la primera. Las demás compañías las he visto que sí los aceptan y les piden informes médicos, ¿eh? Sí les piden informes médicos, espirometría y rayos X de tórax. He visto esos dos exámenes que han estado pidiendo, a lo mejor uno sí, uno no, o a lo mejor los dos, dependiendo de la edad. Pero todos piden informes médicos, ¿eh? Todos piden informes médicos. Y bueno, pues ya sabemos que tienen periodo de espera en algunas compañías y en las otras, bueno, lo empiezan a cubrir desde el primer día, pero aquellos que ya tuvieron COVID les piden eso, espirometría, rayos X de tórax e informe médico. Pero te digo, la única que ya salió públicamente a decir no voy con personas que ya les dio COVID fue Plan Seguro. Yo creo que en general es eso, ¿no? Declararlo en la solicitud y presentar los exámenes que requiera la aseguradora, ¿no? Yo también tengo la información de que la mayor parte las acepta previo a la presentación de los exámenes correspondientes. Ahora, aquí tenemos una pregunta muy interesante de Gabriela García. Dice, ¿cómo se maneja el incremento del costo anual en gastos médicos? Que sé que es un dolor de cabeza para todos nosotros. No sé qué comentario nos puedes regalar al respecto. Ok, en el caso de los incrementos de las pólizas de gastos médicos, siempre, no sé si se han dado cuenta que nunca es del 4 o del 5% como la inflación normal. Y esto es porque en gastos médicos la inflación de salud es diferente a la inflación que se maneja normalmente, ¿no? Del 4, del 3.5, etcétera, por año. Esta inflación va entre el 12 o el 15% por año. Y además tiene que ver con el tema también de la siniestralidad. Entonces, ¿cómo saber de manera correcta o cómo saber que tu compañía va a hacer el aumento? A mí sí me tocó, por ejemplo, voy a dar nombres, a mí me tocó en Inbursa, que Inbursa sí fue muy específico en decir, si cambias de quinquenios es el 5%.
Si tuviste siniestro, pero está abierto, es el 10%. O sea, tienes que ir sumándole. Dio una tabla en donde iba poniendo esos porcentajes. Entonces tú le sumabas, ay, pues sí cambié de quinquenio, 5. Siniestro abierto, no, porque fue una vesícula, me la quitaron y ya es como caso cerrado. Entonces nada más llevo el 5. Y 5% porque es más 5% de la inflación que ya tenemos. Entonces a mí, Joana, por ejemplo, me da un 10% de incremento. Pero si vamos a imaginar que soy Lupita Pérez y aparte tengo un siniestro abierto, pues le agrego un 10% que marcaba. Entonces ya me da un aumento del 20%. Esa es hasta ahorita la única compañía que sí he visto que ha sido clara en entregar ese cuadrito y que tú como agente te vas dando cuenta de cuánto le va a subir y por qué. Pero no es lo que ocurre normalmente, tú lo sabes. Normalmente, bueno, pues llegan las renovaciones y, híjole, se fue a tanto o a él sí le subió y a esto no le subió. O sea, no tenemos como un panorama muy, muy claro en las demás compañías. Y eso que te cuento fue hace 2 años en esa compañía, en Inbursa, pero no sé si este año, no sé si alguien esté aquí de Inbursa, todavía se lo mandaron este año. O sea, eso fue hace 2 años y creo que es lo que le daría mayor claridad a los agentes de seguros. Eso sería muy, muy padre que ocurriera. Sí, bueno, aquí tenemos un comentario de Margarita Espinosa y es muy cierto, ¿no? O sea, cada compañía tiene su propio procedimiento de cálculo de tarifas, que lo tiene registrado en la comisión y es lo que aplican para la actualización. Esto definitivamente es muy cierto. Eh, Efectivamente, como bien comentas, Doc, hay muchos elementos, la edad, la siniestralidad de la compañía. Normalmente los incrementos se manejan también eventualmente por cartera, eventualmente por región, dependiendo de cómo se ha comportado en las diferentes plazas la región, la inflación médica, que de acuerdo a lo que tiene AMIS, habitualmente es el doble de de la, eh, de la inflación normal. Que tenemos, los nuevos procedimientos médicos que también tienen costos y medicamentos, eventualmente costos exorbitantes, ¿no? Que también influyen, en fin, son muchos factores. Y bueno, ahora también tenemos el tema de la pandemia de COVID, que pues, eso sin duda va a afectar y creo que desafortunadamente puedo augurar de manera negativa para nosotros que en los próximos meses vamos a ver incrementos sustanciales en las tarifas, en buena medida influidos por temas de COVID, ¿no? Si nos regalas ahí una actualización, creo que ya tenemos ahí una reclamación, ¿no? De 4,5 millones, ¿no? Nada más de COVID o de, bueno, Ahí ya no va. recuerdo el monto, pero Vamos en 29 millones. ya la 29 reclamación millones. más alta. La reclamación más alta va en 29 millones de pesos. El promedio ya anda en el medio millón de pesos por asegurado internado por COVID. Eso de los 29 millones fue Plan Seguro quien los pagó. Entonces, por eso creo que sí salió abiertamente a decir, no voy a asegurar ahorita ex pacientes COVID, ¿no? Por el tema que tenemos ahorita de las complicaciones neurológicas, cardíacas y respiratorias que están teniendo. Entonces, creo que va de la mano con el tema de que ellos fueron quienes pagaron los 29 millones de pesos. Pues sí, sin embargo, pues sí, desafortunadamente este tema de los incrementos en gastos médicos es muy complejo de manejar. A veces los clientes se sienten inclusive hasta engañados y contra nosotros mismos, ¿no? Sin embargo, bueno, yo creo que el tema aquí es explicar la combinación de los elementos que influyen en un incremento de gastos médicos, ¿no? Y desafortunadamente, bueno, cuando ya se sale del alcance del bolsillo de nuestro cliente, nunca nos lo van a entender, pero bueno, creo que también es parte de nuestra labor explicarlo, ¿no? Tratar de explicarlo, ¿no? Sí, sobre todo esa parte, te digo, de la inflación en salud, que más o menos de verdad anda como en un 12, en un 15% cada año. ¿Eh? Entonces, Sí, en eso tiene mucho que ver esa parte. así es. Aquí también tenemos otra pregunta interesante de Verónica Hernández. Dice, si ya estaban asegurados personas y les da COVID, pero no alcanzaron a reversar el deducible,
¿Es recomendable declararlo, aunque no haya rebasado el deducible? O sea, ya con póliza de gastos médicos, ¿verdad? Ya un asegurado que padeció COVID, pero que su padecimiento no ameritó una reclamación. Ah, bueno, en ese caso sí, no sé si recuerden que también les he dicho, sus asegurados que tienen, por ejemplo, hipertensión, diabetes, que no alcanzan a rebasar el deducible, es importante que vamos a imaginar este asegurado de COVID y se gastó, no sé, 23,000 pesos y su deducible es de 45. Es importante que se ingrese a la compañía porque sí están llegando a tener complicaciones a largo plazo, ¿sí? De hecho, he tenido ahorita como 5 casos en donde algunos se quedan con epilepsia, con crisis epilépticas. Entonces, sí es importante que se dé aviso a la compañía, les va a contestar que no rebasa el deducible, no pasa absolutamente nada, pero ojalá no, ¿verdad? Pero si se llega a complicar, llega a tener una secuela, pues bueno, ahí está el caminito y hay un número de siniestro y es consecuencia del COVID, si eso lo comenta su médico. Pero sí es importante que avisen, incluyendo en la diabetes y la hipertensión, por favor, den aviso, porque al día de mañana, mejor, ya sabe la compañía que en el 2002, en el 2016, en el 2020, trató de ingresar una reclamación y no rebasó su deducible. Así es, sí, como bien dices, esto es una recomendación no nada más para COVID, sino para cualquier eh, padecimiento que no sea agudo, ¿no? Que sea grave, que sea, que puede generar gastos recurrentes, Así no es. nada más COVID. Aquí, otra pregunta interesante de Luz María Campos en relación a este tema. Dice, en las cartas de autorización de COVID que me han entregado, aparece cubierto como evento agudo. Esto quiere decir que si tuviera complicaciones a consecuencias del COVID, no estaría cubierto. No, fíjate que no va por ese lado. Qué buen comentario. No va por ese lado. El COVID es un evento agudo, pero tiene sus complicaciones. Y las pólizas dicen pago, un siniestro y sus complicaciones. ¿Por qué creo que viene la parte de evento agudo? Porque si nos vuelve a dar COVID, porque sabemos que hay reinfecciones, no una consecuencia, sino una reinfección, voy a tener que volver a pagar deducible, ¿sí? No sé, a lo mejor está mal empleada la palabra se cubre en evento agudo, más bien tendría que es como el tema de infecciones de vías urinarias o como de una neumonía por bacteria, me puede dar hasta 5 en todo, o 10 o 20 en toda mi vida como asegurado. Cada vez que me dé una nueva neumonía o una nueva infección de vías urinarias que no sea consecuencia ni de diabetes ni de otra cosa que lo esté causando, yo voy a pagar deducible. Pero en este caso del COVID, se cubre en evento agudo. Quiero pensar de buena fe que la aseguradora lo está haciendo como comentario que si vuelves a presentar en 8 meses una reinfección por COVID, te van a cobrar deducible. Pero si a mí me da COVID, no me dan de alta, no me dan de alta porque al mes estoy teniendo crisis convulsivas de manera repetitiva, esas crisis convulsivas se tienen que pagar dentro del siniestro de COVID. Bien, gracias. Bueno, aquí tengo yo un comentario que también me lo han hecho en repetidas ocasiones o una pregunta, que las vacunas de COVID y cualquier vacuna no están cubiertas. Es un procedimiento no cubierto por las pólizas de gastos médicos. Pero, ¿qué pasa con las reacciones? Como es un procedimiento no cubierto, las reacciones a una vacuna están o no están cubiertas. No, yo lo que sé es que no están cubiertas. Desafortunadamente, como es un padecimiento no cubierto, las reacciones a un padecimiento no cubierto no están incluidas, salvo algunas compañías tienen coberturas opcionales de cobertura de padecimientos no cubiertos, salvo en esos casos se cubren. Pero yo creo que es importante tenerlo en mente porque, de nuevo, las vacunas, y más ahora que sabemos que la vacuna de COVID tiene un alto porcentaje de reacciones y eventualmente tiene reacciones severas,
decirles a nuestros clientes que eso no está cubierto y bien en algún momento en las renovaciones, contratar la cobertura de padecimientos, de complicaciones de padecimientos no cubiertos, ¿no? Sí, fíjate que tienes toda la razón. Solamente hay que revisar bien la cobertura de complicaciones de gastos médicos no cubiertos, porque he revisado algunas coberturas de diferentes compañías y resulta que tampoco aplicaría con esa cobertura, ¿sí? Hay quien ya salió también abiertamente a dar un boletín y a decir que con su cobertura de padecimiento de gastos médicos no cubiertos, sí se les va a cubrir en caso de alguna complicación. Y ese fue Seguros Ven por Más. Incluso aclaró que la cobertura únicamente se contrata cuando hay fin de vigencia, no puede ser intervigencia. Pero las demás coberturas de gastos médicos no cubiertos que yo he revisado no dan la opción para cubrir un tema preventivo como es el tema de vacunas. Y pólizas como por ejemplo, no sé, hay pólizas como Mafre, Atlas, ¿cuál otra? Bueno, que me acuerdo ahorita, estas dos sí traen escrita la palabra vacuna y todas sus complicaciones. Entonces, bueno, ahí está más claro que el agua cuando sí dice vacuna y sus complicaciones. Lo que pasa es que en algunos lo manejan como tratamientos preventivos y ahí le entra la duda a los agentes de seguros. Pero básicamente casi ninguna compañía estaría pagando este tipo de complicaciones, ¿eh? Así es, gracias, sí es importante saberlo. Y un comentario de nuestro buen amigo Emilio Musali. Gracias, Emilio, por estar aquí con nosotros. Nos comenta que es una excelente plática y reforzando un poco lo que tú comentas, él sí está muy familiarizado con el ramo de gastos médicos, es fascinante, recomienda que lo vendan y que además es un ramo muy rentable. Cuando pocos clientes se cambian, pocos clientes cancelan sus pólizas si son bien atendidos. Gracias, Emilio. Muy bueno tu comentario. Y este, bueno, ok, aquí Rigoberto Díaz nos hace una recomendación en relación al comentario de cómo manejar los incrementos. Nos dice que se pueden comparar renovaciones contra nuevos seguros de otras aseguradoras con reconocimiento de antigüedad y ver cuáles salen más baratos. Pues sí, es una forma en la que se puede resolver el tema. Sin embargo, bueno, acuérdense que siempre que hay cambio de compañías, el reconocimiento de antigüedad no lo es todo, ¿no? Puede haber padecimientos preexistentes, reclamaciones abiertas, siempre también hay que ser muy cuidadosos cuando recomendemos, y bueno, seguramente tú sabes más de esto que yo, Doc, y nos podrás hacer algún comentario. Siempre que recomendemos a un cliente que se cambie de compañía, hay que ser bien cuidadosos. Así es. Siempre se los he dicho, el tema de reconocimiento de antigüedad solo elimina periodos de espera, no preexistencias. Entonces, nos pasa muy comúnmente, y digo nos pasa porque pues, Juan también ya tiene conocimiento y mucho tiempo en esto, y lo que pasa es que hacen este tipo de movimientos y el asegurado, la verdad es que lo omite, se le olvida que sí ya traía por ahí algunos gastos o ya había ido a algún doctor porque le dolía la vesícula. Entonces, ustedes hacen el cambio de compañía creyendo que realmente está sano porque ustedes le preguntaron, y cuando llega a esta nueva compañía, no sé, a los 3 meses va para el tema de la vesícula, pero al doctor le dice que ya había ido con otro doctor y que ya le había dicho que tenía piedras en la vesícula. Entonces, ahí en automático va a quedar fuera el siniestro porque es una preexistencia a la contratación de esta nueva póliza. Entonces, sí está bien que se compare con otras compañías como pólizas nuevas, siempre y cuando te digan que están sanos, que no tienen absolutamente nada, que no hay un siniestro abierto, se va a poder hacer sin problema el cambio y puede ser una buena opción cuando se vuelven impagables los seguros en algunas compañías, siempre y cuando verificar que de verdad están completamente sanos y no hay nada por ahí. Sí, oye, desde hace rato, bueno, vi un comentario de Anabelia, y de nuevo, déjanos tus datos y platícanos de tus servicios. Anabelia nos pregunta que si tú o tu equipo nos pueden apoyar como agentes en general, a él en particular,
con informes médicos para suscripción de personas que hayan padecido COVID. O sea, sé que no nada más para eso, para suscripción, para siniestros, pero a ver, platícanos rápido, además de dar charlas muy interesantes, a qué te dedicas y dónde te pueden contactar todos nuestros agentes para tus servicios, Doc. Bueno, aquí están los datos y por mientras, antes de repetirles los datos, les cuento tantito. No soy agente de seguros, no vendo pólizas, no vendo eso. Soy un asesor que les brinda asesoría, informes médicos, membresías, capacitación, todo lo relacionado con gastos médicos para los agentes de seguros o para el público en general que me busca sin tener un intermediario de por medio. En el caso, Anabelia, de que te piden un informe médico porque ya tuvo COVID y quieres venderle una póliza, sí los podemos ayudar. Uno de los servicios que tenemos es eso, los informes médicos para suscripción. Ya contamos con traumatóloga, pediatra, ginecólogo y médico general. ¿Qué hacemos? Nos avisan que necesitan un informe médico sin salir de su casa su asegurado. Hacemos una videollamada para preguntar todos los datos, poderles hacer un informe médico amplio, muy, muy amplio, en hoja membretada, lo firmamos y en ese mismo día lo tienen ustedes para que terminen con el tema de la suscripción. Ese es uno de los servicios con los que contamos. Les paso los costos súper rápido. Médico general tiene un costo de 400 pesos y especialista en 500. No salen de su casa sus asegurados, es con una llamada por videoconferencia, por WhatsApp, y listo, van a tener el informe médico ustedes agentes y pueden seguir con el tema de suscripción y sí los podemos ayudar con los informes que les pidan de COVID. Estos son mis números de contacto, 833-151-8430 es mi número de celular. Mi correo es dirección@joanadiaz.mx y me encuentran en todas las redes sociales como la Doc de los Seguros. Los viernes a las 11 de la mañana tenemos la cápsula de Un Minuto con la Doc. Hablamos de muchos temas, casos y demás de gastos médicos. Son cosas rápidas, digo, a veces nos hemos extendido como en el dióxido de cloro o en las vacunas, pero por lo regular tratamos de hacerlo súper rápido para que sea información muy, muy rápida que les estemos dando cada viernes a las 11 de la mañana en Un Minuto con la Doc. Gracias, Doc. De todos modos, bueno, vamos a compartir a todos los participantes la presentación. Ahí van a poder encontrar tus datos, quienes no tomaron nota, junto con este video, que también en el video, bueno, pues van a poder ver la información. Oye, bueno, ya casi dan las 8, vamos a tratar de unas últimas preguntas, Doc. Aquí una muy interesante también de José Hernández. Nos dice, ¿qué diferencia hay entre los seguros de gastos médicos flexibles contra los tradicionales? Ok, en los flexibles lo que yo te puedo decir es que tú le vas modificando todo, suma asegurada, le vas modificando periodo de pago de siniestros, los tabuladores, le vas modificando el nivel hospitalario, le vas poniendo, le vas quitando coberturas, pero además los flexibles, la mayoría tienen coberturas que los tradicionales no tienen, como por ejemplo los flexibles pueden llegar a pagar cirugías bariátricas, los flexibles o los productos nuevos pueden llegar a pagar temas de fecundación in vitro, pueden llegar a pagar temas de cirugía, de tratamientos alternativos, ¿sí? Entonces son como que las variantes, entre otras muchas, que pueden tener los flexibles, a diferencia de los planes tradicionales que ya estaban por default hechos en un cuadrito, ¿no? Sí, un poquito, yo creo que es lo mismo, ¿no? O sea, mientras que los tradicionales ya venían las coberturas predefinidas, que incluso muchos clientes, eventualmente se quejaban, ¿no? Por ejemplo, una pareja de 70 años, que tiene cobertura de maternidad, se sentían a veces hasta ofendidos, pero bueno, el producto ya venía así. En cambio, los flexibles tú les puedes quitar y poner coberturas, medicamentos fuera de hospital, ponerla o no ponerla, variar los años de indemnización,
mientras que, como bien comentas, en los tradicionales, las coberturas de periodos, todo viene predefinido y solamente puedes agregar algunas coberturas. En los flexibles puedes cambiar casi todo, ¿no? Hay que tener cuidado también con los flexibles porque a veces no estamos vendiendo pólizas completas de gastos médicos, ¿no? Esa es la única recomendación de que, bueno, si alguien no es un agente muy experimentado en gastos médicos, tenga cuidado al promover los flexibles porque en un afán de rebajarle al costo, puede estar ofreciendo cosas que no le den una cobertura completa o que necesite tu cliente, ¿no? Nada más. Es correcto. Bien, otra pregunta interesante de Jesús Sánchez. Dice, he escuchado que en un futuro no muy lejano las pólizas de gastos médicos serán impagables, debido principalmente a la siniestralidad, hospitales que incrementan costos, doctores con prácticas, con malas prácticas, entre muchos otros factores. ¿Qué opinamos de eso, Doc? Que es verdad. No, no es que, lo que mencionó sobre el tema de las malas prácticas de hospitales, de doctores, tiene razón en que todo eso, pues todos esos factores van incrementando el costo de las pólizas. La pandemia va a incrementar el costo de las pólizas, que si se va a volver impagable, híjole, creo que va a ocurrir algo. Ya sé, he dicho muchas cosas y sí han venido ocurriendo, pero estoy segura que va a ocurrir algo que va a revolucionar el sector asegurador, porque no es como que vayan a desaparecer los productos de gastos médicos. De verdad no va por ahí el tema. Sé que va a haber algo revolucionario que va a hacer que las pólizas de gastos médicos cambien y todo es a partir del COVID. Así como les hice el comentario que a partir del COVID las aseguradoras empezaron a darse cuenta que buscar en el cuestionario de suscripción te daba la oportunidad de ver si tu asegurado mintió, si tu asegurado, no sé, dijo cosas que no eran. En buscar en la suscripción les dio a ellos una nueva arma a la hora del dictamen y ahora no lo sueltan. Revisar el cuestionario de suscripción es algo que ellos ya lo tomaron del día a día a la hora de hacer dictámenes. Entonces, así como han venido ocurriendo cosas, como la información va cambiando, estoy segura que va a pasar algo, va a ocurrir algo en que los gastos médicos van a dar un giro totalmente diferente de como los conocemos. Ok, muchas gracias. Oye, aquí, por ejemplo, tenemos de nuestro buen amigo Pierre Guisquet un comentario diciendo que Sura ya envió aviso de que sí va a cubrir complicaciones por vacuna COVID. Gracias, Pierre, es buen Entonces ya comentario, tenemos ¿eh? dos. Ya tenemos dos. Ve por más con la cobertura y ahorita Sura. Sí. Este, y bueno, aquí algo básico. Salvador Medina dice que el deducible se paga una sola vez por enfermedad. Bueno, en general, en la mayor parte de las compañías hay que ver condiciones generales, ¿no? Pero bueno, platícanos, Doc. A lo mejor, yo creo que a lo mejor fue por el tema que dijimos de lo de COVID, ¿no? ¿No crees que haya sido por eso? Porque en realidad Probablemente. el deducible se paga una vez por enfermedad. Se me hace que es por el tema de las enfermedades infecciosas. Pero las enfermedades infecciosas, si aparecen 1, 2 o 10 veces en la vida del asegurado, se van a pagar 1 o 10 veces. ¿A qué me refiero? Vuelvo al tema de la doctora Joana Díaz, tiene 36 años, no tiene diabetes, no tiene hipertensión, pero ya ha sufrido 2 infecciones de vías urinarias que la han llevado al hospital y voy a pagar deducible en esas 2 ocasiones en años distintos. Sí, ¿por qué? Porque me alivié de mi infección de vías urinarias y al cabo de 2 años volví a terminar con una infección de vías urinarias y se trata de otro bicho y otro acontecimiento totalmente diferente. No es una complicación, es otra infección y me van a cobrar otra vez otro deducible. Así, digo, haciendo aclaración que a eso nos referíamos, ¿no? Porque también hay pólizas en las que se paga el deducible por año póliza. Entonces, Sí, pues por ahí está la respuesta, ¿no, Salvador? sí, muy bien. Bueno, pues ya tenemos muchas preguntas más y muchos comentarios. Pero bueno, pues ya prácticamente son las 8, Doc. Yo creo que no vamos a tener la capacidad de contestarla, todas ellas, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí nada más, creo que sí vale la pena
algún comentario sobre el dióxido de cloro, ya cada vez para despedirnos. Y bueno, pues seguramente nos vamos a quedar aquí con el compromiso de poder volver a organizar un evento contigo para poder seguir charlando sobre, como bien decía nuestro buen amigo Emilio Musali, de este tema de pólizas de gastos médicos, que es fascinante y bueno, pues sin duda, pues tú una de las personas que más dominan el tema en México. Gracias. El dióxido de cloro, bueno, vuelvo a repetir lo que les he dicho, esto es meramente mi opinión, cada uno de nosotros podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, por eso tenemos libre albedrío, ya sea que decidamos tomar dióxido de cloro o que decidamos no vacunarnos o sí vacunarnos, esa es decisión personal. En cuanto al tema de gastos médicos, el tema es dióxido de cloro. Dióxido de cloro no es un medicamento, hasta el día de hoy no es un medicamento, es una sustancia, no tiene, por lo tanto, autorización ni de la FDA ni de la COFEPRIS. Ambas, más la OMS, ambas autoridades, más la OMS, han alertado sobre el uso del dióxido de cloro. Hasta el día de hoy no ha habido un artículo, y de verdad, se lo repito, no hay un artículo que hable de dióxido de cloro en el tratamiento de COVID y que reúna 1,000 pacientes, ¿sí? Eso es algo que ustedes deben de darse cuenta y de buscar en la información que les llega para que las autoridades autoricen medicamentos, es porque fueron probados en seres humanos y porque la muestra es grande, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 seres humanos, y de los cuales el 90% se curó utilizando dióxido de cloro, por ejemplo. Eso es lo que no ha pasado hasta el día de hoy y por lo tanto las autoridades no han podido tener a ciencia cierta una idea de si funciona o no funciona. Entonces, utilizar dióxido de cloro, ¿me lo van a pagar las pólizas de gastos médicos? No, porque no es un medicamento. Ahí ya tenemos la primera, ¿no? Facilita. Lo segundo, si tomo dióxido de cloro, y ahí va la otra parte, el dióxido de cloro muchas veces les venden un instructivo cómo hacerlo, les venden las cosas por Amazon, llegan a su casa y ustedes la preparan. Yo puedo estar no ser muy buena en química, preparar mal mi dióxido de cloro, tomármelo y, ejemplo, causarme una quemadura en el esófago. Si voy al hospital y digo que la quemadura me la hice por dióxido de cloro, no me van a cubrir esta atención de quemadura por dióxido de cloro. Y hasta ahí no hemos metido COVID. Ahora bien, si yo sí lo preparé bien y lo he estado tomando, ¿se van a dar cuenta? No hay manera de que se den cuenta a menos que nosotros lo digamos a la hora de que nos realicen la historia clínica. Posterior a eso, para que sepan que realmente son complicaciones por dióxido de cloro o por COVID, sería muy difícil para las compañías de seguros y para nosotros como médicos darnos cuenta si estas complicaciones son por el COVID o por el dióxido de cloro, suponiendo que no hay una quemadura o algo que nos diga que el dióxido de cloro está causando eso. En ese sentido, les van a pagar la cuenta de COVID y bueno, volvemos a lo mismo. Si llegara a haber una complicación que se demuestra, no se va a cubrir con la póliza. Y el dióxido de cloro, pues tampoco va a ser reembolsable. Entonces, pues ahí está, a lo mejor más facilita la situación. El dióxido de cloro no se paga, sus complicaciones no se cubren. Es difícil encontrarlo en el cuerpo. Es difícil que los doctores vayan a decir que el paciente llegó a intubación por culpa del dióxido de cloro y no por el COVID mismo. Es muy difícil. Lo que no es difícil es que hoy en día los doctores que reciben pacientes de COVID en los informes médicos ponen: se recibe paciente masculino, obesidad mórbida, hipertensos y refiere tomar dióxido de cloro. Ojo con eso, porque sí lo están poniendo los doctores porque se quieren amparar de cualquier complicación por el tema de ya sabemos cómo están las cosas, cómo están los familiares. Híjole, entonces los doctores sí están siendo muy claros y en los ingresos ponen todo lo que uno les dice. Por eso ha habido tantos rechazos de gastos médicos, porque ahí sale fumador de 2 cajetillas diarias. Híjole, en la suscripción, en el informe, en el cuestionario no puso que fumaba. Entonces, pues ojo con esa
con esa información que sí se está poniendo en los expedientes por protección de los doctores. Ujú. Buenísimo, pues muchísimas gracias, Doc. Bueno, pues ya son las 8, yo creo que ya es hora de terminar la sesión. Muy, muy interesante. Muchos comentarios muy positivos y de agradecimiento por lo que compartes con nosotros. Y bueno, de nueva cuenta, ahí que hagamos el compromiso tú y yo de en breve volver a reunirnos y volver a ofrecer una charla a nuestros agentes, ¿no? Que todos muy, muy agradecidos y con comentarios muy positivos de todo lo que nos has platicado el día de hoy. Qué bueno, me da muchísimo gusto, les mando saludos, nos vemos los viernes en la cápsula para seguir aprendiendo de gastos médicos y suscríbanse a todas las redes, tanto mías como de Agente Top. Gracias, Doc. Hasta luego. Un abrazo a todos. Buena noche. Saludos, buenas noches.